Buenos días, hoy les vamos a hablar sobre la violencia obstétrica. En esta presentación vamos a comenzar dando una breve definición de lo que es la violencia obstétrica para luego continuar con indicadores de daño, consecuencias negativas a nivel físico y psicológico y vamos a finalizar con una breve conclusión y posibilidades de tratamiento. Para dar una definición de la violencia obstétrica, hay que partir del hecho de que es un concepto que está en constante construcción dentro de un sistema médico que invisibiliza el control de la mujer sobre su parto. Sin embargo, actualmente hay instituciones que han intentado dar una definición más concreta a este concepto. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género lo define como todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, negación injustificada o abuso que suceda en el marco de la atención de salud sexual y reproductiva de la mujer. Este concepto nos da a entender que incluye contextos como la gestación, preparto, parto, puerperio, aborto o urgencia ginecológica. Para continuar, resulta fundamental señalar que la violencia obstétrica va más allá de las definiciones, sino que debe entenderse como un fenómeno estructural que se encuentra arraigado en la cultura institucional del sistema biomédico chileno y a dinámicas de género instaladas en nuestra cultura. En cuanto a los mecanismos en los que puede actuar este tipo de violencia, se incluyen prácticas como episiotomía de rutina, el uso no consensuado de anestesia, la aplicación de la maniobra de Christelle, la cesárea sin justificación médica, el monitoreo constante y los tactos vaginales reiterados o sin consentimiento. Y a un nivel más simbólico o relacional, podrían ser prácticas como tratos despersonalizados, infantilización, burlas, amenazas y la negativa a permitir el acompañamiento durante el parto. Dentro de otros más mecanismos que podrían estar a la base. Si bien la violencia obstétrica ha sido muy invisibilizada, resulta que tiene una alta prevalencia en nuestro país. Según un estudio realizado entre los meses de diciembre de 2019 y mayo 2020, publicado en la revista Panamericana de Salud Pública, el 79,3% de las mujeres manifestaron haber vivido algún tipo de violencia obstétrica. En este contexto, comprender los efectos concretos que estas prácticas generan sobre la salud física, mental y relacional de las mujeres resulta fundamental para avanzar hacia una erradicación, como se abordará más adelante. En cuanto a los efectos, indicadores de daño del fenómeno estudiado y las formas de pesquisar dicho daño, la violencia obstétrica puede tener consecuencias tanto a nivel físico como psicológico u emocional. Según la revisión bibliográfica llevada a cabo, la violencia obstétrica física es definida como toda acción o procedimiento no imprescindible en la atención que no está clínicamente justificado o que se realiza sin consentimiento de la mujer gestante. Ejemplos de esta son maniobras bruscas, el no contemplar el dolor de la mujer embarazada, la negación de tratamientos, tactos vaginales reiterados y sin consentimiento, y cesáreas injustificadas. Por otro lado, la violencia obstétrica psicológica puede ir ligada a lo físico y se caracteriza por agresiones sutiles que pueden ser verbales o no, como por ejemplo humillaciones, negar el acompañamiento en el proceso de parto, trato deshumanizado y gritos. Las consecuencias físicas de una violencia obstétrica pueden ser la lactancia materna, donde las malas prácticas médicas pueden llegar a generar una obstrucción en el conducto mamario o una mastitis, la cual se caracteriza por una inflamación de la mama que a menudo se asocia a una infección. También pueden haber consecuencias físicas en cuanto a la episiotomía, lo cual es una incisión quirúrgica que se realiza a la mujer durante el parto para ensanchar la abertura vaginal y así facilitar la salida del bebé. Este es un procedimiento que hoy en día no se justifica y se relaciona con posibles desgarros. Asimismo, tenemos las cesáreas innecesarias, las cuales se relacionan con mayores complicaciones reproductivas y mayores complicaciones de salud del recién nacido.
En cuanto a las consecuencias psicológicas, se encuentra la depresión posparto, la cual se ha demostrado que, debido a altos montos de estrés en el proceso de maternidad o haber sufrido violencia obstétrica, aumenta 6 veces la posibilidad de desarrollar un cuadro de depresión posparto. Asimismo, esto puede provocar el desarrollo de síntomas de estrés postraumático, así como también ansiedad. Otra consecuencia psicológica se puede ver en el vínculo temprano entre la madre y el recién nacido, donde la interrupción o negación del contacto inmediato postparto puede afectar el establecimiento del apego seguro y el bienestar emocional del bebé. Estas consecuencias evidencian la necesidad de respuestas clínicas, institucionales y sociales que apunten no solo a la reparación, sino también a la transformación del modo en que se brinda atención durante el embarazo y el parto. Directrices para el tratamiento. El tratamiento de la violencia obstétrica debe ser integral, interdisciplinario y con un enfoque en derechos humanos, ya que no basta con atender solo las consecuencias individuales, sino se transforman también las estructuras institucionales y culturales que permiten que esta violencia ocurra y se mantenga. Muchas mujeres no identifican de inmediato que han vivido violencia obstétrica, precisamente porque estas prácticas están muy normalizadas. Por eso, el primer paso en cualquier intervención es la validación del testimonio y de la experiencia subjetiva de la mujer, reconociendo su relato como legítimo, sin minimizar el daño vivido y respetando su autonomía en todo el proceso. Desde la salud mental, es fundamental contar con un acompañamiento terapéutico con enfoque de trauma, ya que la violencia obstétrica puede generar efectos graves como ansiedad, depresión postparto y estrés postraumático. La revisión de la literatura realizada en el presente trabajo ha demostrado que las mujeres que vivieron este tipo de violencia presentan mayores niveles de malestar emocional. Además, evidencia que haber vivido violencia obstétrica aumenta en un 55% el riesgo de desarrollar depresión postparto, lo que confirma que sus efectos no son solo físicos, sino también profundamente emocionales y relacionales. Por eso se requieren abordajes terapéuticos sensibles que reconozcan el daño, validen el relato de la mujer y trabajen en la recuperación de su agencia corporal y subjetiva, afectada por una experiencia que muchas veces vulnera su autonomía, su vínculo con su cuerpo y su proceso de maternidad. Una medida fundamental para la prevención del daño es garantizar que la mujer pueda estar acompañada por la persona de su elección durante el parto, algo que debe asegurarse tanto por ley como en la práctica. Esto promueve un entorno de contención emocional y respeto durante todo el proceso de atención. A nivel legislativo, una de las directrices más urgentes es la necesidad de incluir de manera explícita la figura de la violencia obstétrica en la legislación chilena, especialmente en el marco de la futura Ley Integral sobre la Violencia contra las Mujeres. Este reconocimiento no solo permitiría visibilizar jurídicamente el daño, sino también establecer herramientas concretas para prevenir, reparar y sancionar estas situaciones. Tal como lo señala el informe técnico de la Biblioteca del Congreso Nacional, resulta indispensable que la ley considere esta forma de violencia como una categoría autónoma con estándares propios de abordaje, puesto que reconocer legalmente la violencia obstétrica es clave para dejar de tratarla como un malestar aislado y empezar a asumirla como lo que realmente es: una vulneración sistemática de derechos humanos dentro del ámbito de la atención médica. En este contexto, el proyecto de ley conocido como Ley Adriana se presenta como un avance legislativo muy relevante, ya que es la primera iniciativa en Chile que menciona oficialmente el concepto de violencia obstétrica. Este proyecto se inspira en el caso de Adriana Palacios, una joven de 19 años que en el 2017 dio a luz a su hija sin vida en el hospital de Iquique. La ley tiene como objetivo establecer, promover y asegurar los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, así como también los derechos de las personas recién nacidas en el contexto de la atención gineco-obstetra. En su artículo 14, la ley define la violencia gineco-obstetra como todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión o negación injustificada o abuso que suceda en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva. De este modo, se visibiliza una problemática que históricamente ha sido desatendida por el sistema sanitario chileno. En marzo del año 2024, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género informó que el proyecto se encuentra en su segundo trámite constitucional, actualmente en discusión en la Comisión de Salud. Por otro lado,
La recientemente aprobada Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres ya ha incorporado por primera vez en la legislación chilena la violencia gineco-obstétrica como una forma específica de violencia basada en género. Esta incorporación ha sido valorada como un hito histórico por víctimas, organizaciones de los derechos del nacimiento y profesionales de la salud. De hecho, junto a la diputada Claudia Mix, se reunieron con la ministra Antonia Orellana para solicitar su apoyo en el avance de la Ley Adriana. En palabras de la ministra, este reconocimiento responde a las demandas históricas como estándares internacionales y establece un agravante en el Código Penal para este tipo de violencia. Así, el proyecto de ley continúa su curso legislativo con un amplio respaldo desde la sociedad civil, visibilizando la necesidad urgente de elevar los estándares de atención y de resguardar de manera efectiva los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes en Chile. Conclusión. La violencia obstétrica representa una forma específica y profundamente normalizada de violencia de género que atraviesa los cuerpos gestantes en uno de los momentos más vulnerables de sus vidas. A lo largo de este informe, se ha podido ver cómo esto, lejos de ser una serie de eventos aislados o excepcionales, se sostiene en lógicas institucionales, culturales y simbólicas que lo hacen estructural. Su invisibilización no solo hace más difícil su reconocimiento social y jurídico, sino que también profundiza el daño que produce. Desde la perspectiva del trauma, la violencia obstétrica se puede entender como una experiencia potencialmente traumática, dada la despersonalización, el despojo del control sobre el propio cuerpo y la negación del consentimiento informado. Todos estos elementos forman un escenario de violencia reiterada, muchas veces sutil o encubierta bajo los discursos médicos de protección y eficiencia, lo que hace más fuertes las dinámicas de poder jerárquicas y patriarcales dentro del sistema de salud. Los indicadores de daño, tanto físicos como psicoemocionales, dan cuenta de que este tipo de violencia no termina con el alta médica, sino que también puede extenderse por meses o años, afectando la salud mental, la vivencia del parto, la relación madre-hijo e incluso la percepción del propio cuerpo. Las manifestaciones de depresión postparto, síntomas de estrés postraumático y rupturas del vínculo temprano con el que recién nacido son solo algunas de las expresiones clínicas del trauma obstétrico. En este sentido, caracterizar la violencia obstétrica como un fenómeno traumático habla de poder reconocer que el daño no solo es individual, sino que también es colectivo, institucional y social. Es por esto que las estrategias de reparación no pueden solo limitarse a la atención de las consecuencias inmediatas, sino que también deben apuntar a una transformación profunda del modelo biomédico de atención. Este proceso podría iniciar incluso escuchando el testimonio de las sobrevivientes, no como anécdotas personales, sino como memoria colectiva que interpela, sacude y denuncia para de esta manera poder integrar una perspectiva de derechos de género y trauma en la formación del personal de salud, poder promover el respeto por la autonomía de las mujeres, garantizar espacios seguros y dignos para el nacimiento y cambiar la forma en que concebimos el poder, el cuidado y la justicia en los espacios donde debería haber más humanidad.